Esto es Pakistán, un país con una gran diversidad cultural, además de una economía importante para la estabilidad de la región, siendo de los principales productores de trigo, algodón, caña de azúcar, arroz, naranja y demás, representando alrededor del 25% de su Producto Interno Bruto. En los últimos 2 años, el país se encuentra sumido en una grave inestabilidad económica, política y militar que la podría llevar al colapso, con una inflación de casi el 30% y tasas de intereses por encima del 20%, el país podría entrar en el impago en los próximos meses. La situación es tan crítica que el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de emergencia por $3.000 millones en julio de este año. Pakistán está pasando por una serie de protestas sociales y conflictos por grupos militares que quieren tomar el control de la nación. Se trata de un país con una gran influencia a nivel mundial, no solo por su industria textil y de agricultura, sino también porque posee armas nucleares, las cuales podrían causar inestabilidad en la región en caso de que caigan en manos equivocadas. En este video entenderemos las claves que explican este conflicto y cómo podría afectar al resto del mundo, así que si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. Con una población de más de 220 millones de habitantes, Pakistán se sitúa como el quinto país más poblado del mundo, además de tener una economía en desarrollo y de ser el sexto país con mayor cantidad de ojivas nucleares con 170. Con una extensión territorial aproximada de 800.000 kilómetros cuadrados, tiene fronteras con la India, Afganistán, Irán y China, países con los cuales tiene conflictos con excepción de China. Esto ha hecho que el gasto militar haya incrementado de $2.840.000 millones en el 2001 a más de $11.300.000 millones en el 2022, un aumento de casi 4 veces. Para entender la situación de Pakistán debemos considerar 3 factores: la impresión de dinero y endeudamiento, la dependencia de las importaciones y el conflicto militar en la frontera. Estos conflictos se originan del hecho de que el gobierno de Pakistán se está quedando sin dinero, lo cual origina protestas sociales y que grupos militares quieran tomar el control. Grupos que muy probablemente estarían dispuestos a usar armas nucleares en contra de sus enemigos. Como mencionamos, Pakistán es de los pocos países del mundo que tiene armas nucleares y en su arsenal se estima que hay 170. En caso de que el gobierno caiga y sea reemplazado, la seguridad de los países aledaños como la India, Irán, Afganistán y China se vería comprometida, ya que estos países tendrían que intervenir escogiendo de qué lado están. Es por esto que la estabilidad del país es tan importante, porque en caso de que Pakistán caiga, la estabilidad de todos esos países también se podría en riesgo. Esta situación se deriva principalmente del primer factor que platicamos al inicio, la impresión de dinero y el endeudamiento. El gobierno de Pakistán ha estado gastando mucho más de lo que realmente produce. Mientras que la deuda externa en el 2004 era de unos $38.000 millones, hoy en día supera los $120.000 millones, un incremento de más del triple en tan solo 19 años. Esto supone una tasa de endeudamiento aproximada de $4.315 millones desde el 2004. Por otra parte, el gasto anual del gobierno se cuadruplicó entre el 2013 y 2021. Si consideramos además que el Producto Interno Bruto del país, que es todo lo que produce un país en un año, tan solo incrementó el 63% entre esos años, esto claramente es un problema porque hay un déficit en la economía. Este déficit significa que Pakistán no puede hacer frente a sus obligaciones, por lo que se ve obligado a pedir dinero prestado o bien incrementar los impuestos en la población. Sin embargo, esto último ya no es tan factible, precisamente porque aumentaría las protestas, las cuales ya están en niveles muy graves. Otra alternativa que unos podrían considerar es imprimir dinero, pero como hemos platicado en otros videos en este canal, imprimir dinero lo que genera es inflación. Cuando un país imprime dinero, el valor de la moneda pierde valor y por lo tanto necesitas cada vez más para adquirir cualquier cosa, como comida, electricidad y agua. En esta gráfica puedes ver la cantidad de dinero en circulación en el país en los últimos 9 años. Puedes ver que tan solo entre el 2018 y 2023 la cantidad de dinero se duplicó. Mientras tanto, en esos mismos años, el Producto Interno Bruto solo aumentó un 6%. Obviamente esto quiere decir que el crecimiento económico de la nación no justifica la impresión de dinero.
De hecho, la inflación en el país alcanzó su nivel más alto este año en más del 30%, su nivel más elevado desde 1974. Una inflación del 30% implica que en tan solo 3 años el precio de las cosas aumentaría más del doble. Si consideramos que los salarios obviamente no incrementan a ese mismo ritmo, puedes ver cómo esto supone un gran problema. ¿Y qué sucede cuando ya la impresión de dinero no sirve? Además de subir impuestos, una opción es endeudarse, y el gobierno de Pakistán tuvo que recurrir a pedir dinero prestado ante organismos internacionales y también ante países individuales. Ejemplo de lo segundo es que desde el 2020 China le ha prestado más de $6.000 millones para proyectos de infraestructura. Se estima además que Pakistán debe alrededor de $25.000 millones al Fondo Monetario Internacional. Si a esto agregamos el último préstamo de emergencia de $3.000 millones, es altamente probable que el país no pueda hacerse cargo de esas obligaciones. Y otro problema que se añade a esta situación es que Pakistán depende en gran medida de las importaciones. Según datos recientes, en el año 2020 el valor total de las importaciones alcanzó los $45.775 millones, mientras que el valor de las exportaciones fue de $22.237 millones. Pakistán importa una amplia variedad de productos. Algunos de los principales son, por ejemplo, el petróleo refinado, aceite de palma, vacunas, cultivos, té, turbinas hidráulicas y el hilo metálico. Estos productos son esenciales para mantener la economía y satisfacer las necesidades de la población. La dependencia de las importaciones tiene 3 desafíos: la vulnerabilidad de los precios internacionales, riesgo de suministro y desequilibrio en la balanza comercial. Con respecto al primer punto, cualquier incremento en el precio de esta materia prima podría poner a Pakistán en serios problemas. Esto fue especialmente problemático con el precio del petróleo. Entre el 2020 y 2022, el precio del barril de petróleo pasó de $54 a más de $113, un aumento de más del doble. Pakistán es conocido como uno de los mayores exportadores de textiles y prendas de vestir en el mundo. La industria textil y de prendas de vestir es uno de los principales sectores industriales del país. No obstante, este sector depende en gran medida de la materia prima como el algodón para poder fabricar los productos. Por lo tanto, las empresas en Pakistán dedicadas a la fabricación de este producto tienen que comprar esta materia prima a empresas del extranjero. Estas transacciones se hacen en dólares, porque a pesar de las recientes dificultades en Estados Unidos, la realidad es que se sigue percibiendo como una de las monedas más fuertes a nivel mundial y genera confianza. Esto quiere decir que para hacer estas transacciones, estas empresas primero tienen que pedir los dólares al gobierno. El inconveniente es que los dólares que ingresan al país son mucho menores a los dólares que salen, y por lo tanto el gobierno tiene que pedir prestado a otros países y organismos esa diferencia para que su industria se siga moviendo. Otras industrias importantes en Pakistán, como el procesamiento de alimentos, la producción farmacéutica, la fabricación de materiales de construcción y la producción de productos de papel, también dependen de las importaciones de maquinaria, equipos y materias primas para su funcionamiento. Asimismo, los riesgos asociados a la interrupción del suministro, como conflictos en países de origen de las importaciones o problemas logísticos, también pueden afectar la capacidad de las industrias para operar de forma eficiente. Con la guerra en Ucrania y la pandemia, todos podemos experimentar lo grave y vulnerables que son los países ante interrupciones de las cadenas de suministro, y más aún aquellos países como Pakistán, que dependen en gran medida de las importaciones. Con la invasión en Ucrania, para que nos demos una idea, el precio del trigo se triplicó, pasando de $4.75 hasta $12 a inicio del 2022. El precio del maíz pasó de $3.16 en agosto del 2020 a $8.14 en mayo del 2022, y el azúcar, por su parte, pasó de $10 a $20 por libra en abril del 2022. Y esto no es todo. En la segunda mitad del 2022, el país sufrió fuertes lluvias que llevaron a inundaciones, las cuales dañaron áreas de cultivo. Según agencias de la ONU, se estima que más de 1.500 personas murieron por esto, cerca de 8 millones han sido desplazados y que los daños estructurales superan los $30.000 millones, dólares que, como ya vimos, el gobierno no tenía y tuvo que pedir prestado. Finalmente, los conflictos territoriales y militares también representan un desafío. Uno de los más destacados es la disputa de Cachemira. Pakistán e India han estado en desacuerdo durante décadas sobre esta región montañosa ubicada en el noroeste del subcontinente indio. Ambos países básicamente reclaman la totalidad de esta zona y han llevado a cabo conflictos menores. La situación ha generado tensiones geopolíticas significativas en la región y ha llevado a una militarización extensa a ambos lados de la frontera. Estos conflictos han generado fuerte inestabilidad en la zona y han generado la respuesta del gobierno para mantener la estabilidad.
En cuanto a los conflictos terroristas, Pakistán ha enfrentado la amenaza de grupos extremistas dentro de su territorio. Quizá uno de los eventos más destacados de este año fue el atentado suicida en una mezquita que provocó decenas de muertos. Pakistán también ha lidiado con grupos terroristas transnacionales. Algunas facciones de Al-Qaeda y el Estado Islámico han operado en el país, utilizando su territorio como base de reclutamiento y planificación de ataques. Y si bien el gobierno de Pakistán ha respondido a estos desafíos mediante operaciones militares y medidas de seguridad, y ha llevado a cabo ofensivas en áreas controladas por grupos terroristas, fortaleciendo la vigilancia y mejorando la cooperación con otros países, la realidad es que su situación financiera dificulta mucho que haya progreso y hace al país sumamente vulnerable. Por si fuera poco, esta vulnerabilidad ha hecho que se acerque a otros países como Rusia para la adquisición de petróleo. En marzo del 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dio a conocer que empresas de ambas naciones estaban trabajando para garantizar el arribo de crudo al país, habiendo recibido el primer lote en junio del 2023. China también entra en relevancia aquí, prestando miles de millones de dólares a la nación. Cuando un país le debe tanto dinero a otro, se ve forzado a apoyarlo políticamente, así como a tener que pagarle a ese país en su propia moneda. Con esto último, básicamente se aumenta la demanda de la moneda nacional de China, con lo que también su poderío. ¿Crees que Pakistán sea capaz de solucionar su crisis interna y de estabilidad? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video te gustó, apreciaría mucho si lo compartes, le das like y te suscribes al canal. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos en otro episodio. Cuídate mucho.